Listo. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en todos el fuego de tu amor. Sobre tu amor. Voy a leer el Salmo 27. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día, día. perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos a los que los que nos nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos dejes caer en caer la en la tentación tentación y y líbranos líbranos de del todo mal. mal. Amén. Amén. También nos ponemos en mano de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El contigo. Señor es contigo. Bendita eres Bendita entre tú todas eres las entre todas mujeres las mujeres y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ruega los por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros nuevamente. Vamos a continuar nuestro camino por la historia de la salvación. El día de hoy nos toca el capítulo 5 que se llama Los jueces y la fuerza de Sansón. Como vemos, ya hemos venido caminando, ya en este momento, tras la muerte de Moisés, que fue en lo último que nos quedamos, queda al frente del pueblo de Israel, Josué, y él continúa camino a esa tierra prometida. Vamos a ver la siguiente cita, que es Josué 1, 1 y 2. Carmina. Buenas noches. Buenas noches. Como decía Víctor, vamos a continuar esta historia y bueno, vemos que ahora vamos a empezar ya en el libro de Josué. Estábamos en el libro de Éxodo y ahorita nos pasamos a Josué. Van a decir como que nos saltamos, pero bueno, el libro de Levítico, después de Éxodo viene el libro de Levítico, el de Números y el de Deuteronomio. Este, Pero bueno, estos ya lo que contienen en sí no es propiamente la historia, sino son las leyes y los ritos que Dios le muestra a Moisés para que lo realice el pueblo de Israel. Entonces, por ahí si ustedes quieren leerlos, vienen ahí leyes, vienen los ritos que tienen que hacer. No te escuchas, Carmina, se apagó tu micrófono. Tienes apagado el micrófono. Ok, ¿ya me escucho? Sí, ya se escucha, ¿verdad? Ok, Ya. bueno, les decía que ya no vamos a ver el libro de Levítico, Deuteronomio y Números,
ya que ahí, bueno, vienen nada más las leyes y los ritos que Dios le muestra a Moisés para que el pueblo de Israel lo realice, ¿no? Entonces, si ustedes gustan ahí leerlos, ya no es propiamente lo que es la historia, sino son las leyes. Aparte, bueno, de los 10 mandamientos, hay unas leyes que hasta ahora el pueblo judío las sigue. Y bueno, el libro de Levítico, ahí se establece también los sacerdotes. Dios dice como que de la tribu de Leví vienen los sacerdotes. En el libro de números y de Deuteronomio también Dios le dice a Moisés que realice un censo. Y eso es todo lo que viene en estos libros. Pero bueno, ya tomando en sí propiamente con la historia de la salvación, llegamos a lo que es el libro de Jueces. Vamos a ver ahí, Jueces 1, 2. No, Carmina, es Josué 1, 1 y 2. Ah, sí, perdón. Josué 1, perdón. Bueno, lo voy a leer porque es muy chiquito. Josué dice, después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa la tierra que daré a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues no hay mucho que comentar en lo que vemos es que Moisés ha muerto y que ahora Dios pone al frente de su pueblo a Josué, que es hijo de Nun, fue un ayudante de Moisés. Entonces vemos que pues lo consagra y es esa persona la que ahora va a dirigir este pueblo que Dios ha tomado como su pueblo y que va a realizar en él todas las promesas que hizo en Abraham. ¿Es mi internet o es el de Carmina? ¿Alguien me puede decir si me escuchan a mí? Bueno, bueno. La tierra prometida. Pero antes tienen que pasar el Jordán, ¿sí? Dice aquí, tienen que pasar el Jordán. Y pues sí, vemos cómo Dios siempre cumple sus promesas. Esa promesa que le hizo a Abraham ahora se va, y después se siguió y llegó a Moisés y ahora está continuando con Josué. Concede, vemos cómo Dios concede siempre sus bendiciones a los que están con él, ¿no? A su pueblo. Siempre realiza prodigios, maravillas con aquellos que se entregan a él y que creen y confían en él. Vemos aquí cómo se atraviesan el Jordán. Y ya habíamos visto también cómo el pueblo también de Israel había atravesado el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Entonces, estas dos veces en que pasan por el agua, pasan el Jordán y pasan el Mar Rojo, son como un símbolo del bautismo que ya tenemos nosotros, ¿no? El pasar por ese bautismo de agua y del Espíritu, aquel atravesar por estas aguas del río es símbolo del bautismo, de aquellos que, de que está aquel pueblo y aquellas personas que están con Dios, Dios va a cumplir en él sus promesas y sus bendiciones van a estar con él, ¿sí? Solo Dios, nosotros necesitamos retomar nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios para que Dios cumpla en nosotros sus promesas y sus bendiciones estén con nosotros. Pero también vemos cómo la conquista de esta nueva tierra, de esta tierra prometida, pues no es fácil.
¿no? Les dice, atraviesen el Mar Rojo, aquella es la tierra que les voy a dar, pero no les dice ya, ya tomen posesión de ella, sino que es algo que tienen que conquistar ellos, ¿no? Que tener la fe en Dios puesta y también hacer todo lo que Dios les está mandando y ser obedientes. Entonces, vemos cómo siempre el conquistar la tierra, la tierra prometida, tiene esfuerzo. Después de 40 años que estuvieron en el desierto, esto simboliza como que toda una vida, así también en nosotros se realiza, ¿no? Toda nuestra vida es un pasar por todo este camino y y pues sí, conquistar la tierra prometida, que para nosotros es en sí la vida eterna, no es cosa fácil. Y bueno, esto lo vamos a ver también más adelante. Pero sí tengan en cuenta cómo aquí, para atravesar el Jordán, va el arca de la alianza siempre enfrente, frente a ellos, ¿no? Porque es la presencia de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente cita, que es Josué 6, del 1 al 20. ¿Alguien la quiere leer? ¿Alguien la quiere proclamar? Pues si me permiten otra vez. Sí, claro que sí. Josué 6, 1 al 20. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento, y así se hizo durante 6 días. El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Híjole, vemos cómo son las batallas que Dios libra por nosotros, ¿no? Cómo son tan épicas, como ahora dicen los jóvenes, ¿no? Algo tan increíble, ¿no? Y solo porque pues Dios está con su pueblo, y vemos como Dios está con los suyos, con el que está con él, con su pueblo, está él siempre enfrente de él, y dándole siempre pues la victoria.
Vemos cómo Dios realiza prodigios y sus bendiciones pues caen sobre aquellos que tienen fe en Él. Sin embargo, también vemos cómo está Israel también librando esa batalla, ¿no? Conquistando la tierra prometida, también poniendo de su parte, siempre, como dicen, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y Dios va a poner la suya, ¿no? Nosotros ponemos lo poquito que tenemos, pero Dios pone lo demás y pone lo más grande, ¿no? Y Él va a librar siempre las batallas que tengamos, ¿no? Podemos ver también que en nuestra vida siempre va a haber muros y va a haber esos muros que a veces no nos dejan caminar en nuestro trayecto hacia la vida eterna, hacia nuestra patria prometida, ¿no? Siempre va a haber esas cosas que no nos dejan caminar, tal vez algunos traumas, tal vez algunos adicciones o miedos o enfermedades, o a lo mejor cuando estamos ya muy, a lo mejor hemos tenido un encuentro con Dios, estamos eufóricos, llenos de fe, sentimos que nos podemos comer el mundo a puños, como dicen por ahí, pero después vemos como a veces algunos problemas nos van deteniendo, ¿no? Van siendo esos obstáculos y van siendo esas murallas que tenemos que conquistar nosotros con la ayuda de Dios, ¿no? Siempre con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos ver a lo mejor desintegración en nuestra familia o algún problema económico o teletrabajo, o a lo mejor desvíos de nuestros hijos, estamos viendo que se están desviando, ¿no? Todo eso son algunas murallas que van pasando por nuestra vida, y pues nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios también ponga la suya, ¿no? Así como lo hizo con este pueblo de Israel, en donde pues les da la victoria y siempre les va diciendo cómo, y siempre va, como vimos, delante de ellos. Vimos como el arca de la alianza les dijo, el arca de la alianza va a pasar primero, ¿no? Para poder abrir el agua del Jordán. Y después, cuando ya van a dar las vueltas alrededor de Jericó, pues también el arca de la alianza está ahí. ¿Y qué es el arca de la alianza? Pues la presencia de Dios. Recordemos que tiene, pues, maná, tiene el bastón de Moisés y tiene los 10 mandamientos. Eso también, si nosotros lo vemos en nuestra vida, pues es la presencia de Dios que nos va a ir fortaleciendo y siempre tiene que ir delante de nosotros el arca de la alianza, por decir, el bastón de Moisés es la iglesia, es siempre esa autoridad que nos va a guiar en nuestra vida espiritual, la iglesia, los sacerdotes. El maná, pues son los sacramentos que van siempre también ayudándonos a caminar, ¿no? Y pues obvio, los 10 mandamientos que nos van a dar dirección en nuestra vida. Entonces, vemos cómo Dios permite la conquista de esta nueva tierra, y pues ellos ponen de su parte, pero también Dios que Dios pone de su parte, pero también ellos, ¿no? Y vemos cómo el Señor está con quien tiene fe y con quien obedece siempre sus mandamientos y obedece a sus instrucciones. Entonces podemos ver, si nos mantenemos así fieles a Él, podemos ver sus promesas, sus bendiciones y todas sus maravillas que puede hacer en nuestras vidas. Bueno, pasamos a la siguiente. Hay una mano levantada, Mira, Eduardo. sí, es que yo quiero ofrecer aquí una disculpa al foro. Es que la letra se me hace chiquita en el 6, o sea, la letra está bien, se me hace chiquita en el 6, 8, 11. Entonces me salté varios sin querer y luego se hace grande la letra en el 14 y luego Ya. chiquita en el 17. Pensé que eran eran como lo que se dice Ok. citas. Sí, no, pero no te preocupes. Realmente el texto dice hasta el 20, ¿no? Pero realmente con lo que dijiste es el resumen de todo lo que sucedió, ¿no? O sea,
porque después va repitiendo y volvieron a pasar y volvieron a pasar, entonces estuvo perfecto, fue una acertada Ajá. equivocación. Entonces, Sí, 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 no, lo noté, pero sí, sí, no, no te preocupes. Y también, es como, ajá, casi no te escuchas, Eduardo, entonces si te puedes acercar un poquito más al micrófono cuando hables o cuando leas, porfa. Ah, ok. Y ya. Entonces ahora sí, vamos a la siguiente cita, que es Josué 24:24. La voy a leer un poquito más atrás. Ahí está Josué con el pueblo, digamos, y le dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé porque es un Dios santo, un Dios celoso que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, a él a su vez traerá mal sobre vosotros y acabará con vosotros después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos, testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses del extranjero e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. Y el 24 dice, el pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Palabra de Dios. Ok, aquí en la pantalla podemos ver el mapa, digamos, y darnos una idea, ¿no? O sea, como el monte Moisés, que fue el Sinaí, donde empezaron a caminar y por ahí anduvieron todo este tiempo, ¿no? Esos 40 años estuvieron ahí hasta que después el pueblo llega y se divide, ¿no? Luego le afirma nuevamente, como escuchamos, que alabarán a Yahvé, ¿no? A ese Dios que los liberó de la esclavitud, que cuando morían de sed les dio agua, que los atravesó a través del mar Rojo y ahorita del Jordán. Pero bueno, eh, ellos llegan, dicen que van a alabar a Dios, a Yahvé, y que a él serán fiel. Y ahí, bueno, en este otro mapa podemos ver cómo se dividieron esas 12 tribus y se repartieron ahí los territorios, ¿no? Entonces, entre ellas no existía un gobierno común que las unificara. Recuerden, era un solo pueblo y venía con Josué. Entonces, pero de ahí ellos ya se dispersan, ¿no? Cuanto más prosperaban materialmente las tribus, más se olvidaban de Dios y menos unidas estaban entre ellas, ¿no? Vamos a ver ahora lo que nos dice Jueces 2 del 11 al 14. Jueces 2, Jueces 2 del 11 al 14. ¿Alguien gusta leerla? Les recuerdo que, bueno, todos pues aquí en el curso, el chiste es que todos tengamos nuestra Biblia, que todos vayamos siguiendo las lecturas en nuestras Biblias, porque es el Señor el que habla. Y pues bueno, todos están invitados a participar y a leer. A ver, aquí tengo ya Jueces 2. Perfecto. Del 11 al 14. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a los Astartés. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos del alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Ok, como podemos ver aquí, ellos se olvidan, ¿no? Se olvidan de Yahvé después de que habían dicho como muchas veces que iban a ser fieles, se olvidan nuevamente y empiezan a adorar a otros dioses, ¿no? Entonces, con eso el pueblo se vuelve más débil y todos los salteadores, como ahí dice, de los pueblos de alrededor, los invaden, empiezan a invadir a todo este pueblo de Israel y pues después de que ya estaban liberados, digamos, y les dio Dios ese pueblo, pues ellos se alejaron de Dios y se van y entonces entra otra vez el mal, ¿no? Aquí eso pues nos pasa mucho en la vida, ¿no? El demonio siempre quiere esa división, ¿no? Porque cuando divide, nos hacemos más débiles. En las familias lo podemos ver como el demonio siempre ataca a la familia. El demonio quiere que las familias se separen, ¿no? Que no estén unidas. Y ahí es donde empieza a atacar, ¿no? Pues, a lo mejor con los papás, ¿no? Que poniéndoles cosas para irse por un lado, las mamás, el trabajo, otras cosas, ¿no? Y cuántas veces no nosotros hoy en día también pues adoramos a otros dioses, ¿no? Aunque decimos que somos católicos, pero pues cuántas veces no adoramos otros dioses como el dinero, como dice aquí, cuanto más le iba bien al pueblo, más se olvidaba de Dios y cuántas veces no, pues nos empieza a ir bien y nos olvidamos de Dios, ¿no? Y entonces, pues ya nos sentimos autosuficientes, sentimos que con el dinero que tenemos podemos comprar todo y entonces ya no necesitamos a Dios, ¿no? Y entonces ahí estamos adorando a otro Dios, ¿no? Que es el dinero. Ahí está. Ahora vamos a leer Jueces 2:18. ¿Alguien que me quiera ayudar? Bueno, pues es como continuación de lo que leí. Sí, Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a esos jueces los escuchaban. Se prostituyeron, siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Y ahora sí dice el 18. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Muchas gracias. Como podemos observar, bueno, para este momento Josué ya muere, ya que el pueblo queda solo y queda dividido, ¿no? Como comentábamos. Entonces, pues adoraban otros dioses y el pueblo es el que se aleja de Dios, Dios no los abandona, ¿no? Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Entonces, aquí, bueno, después Dios ¿cómo dices? Eh, Prostituyeron. se prostituyeron y después Dios se conmovía de los gemidos que proferían, ¿no? O sea, también la gente pues, le hablaba a Dios, ¿no? Y se quejaba y entonces Dios se apiadaba de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Ok, ya no tenían ese líder, antes venían, recuerden, con Moisés, luego con Josué, y ahorita se quedaron sin un líder. Entonces, y divididos, ¿no? Entonces, imagínense el caos, ¿no? Ahí sin alguien, sin una cabeza. Entonces, ahí es donde ahora entonces Dios dice, ok, les voy a poner un juez y un juez no es como ahorita los que nosotros conocemos, sino juez era una persona que los guiaba como un líder igual y que los ayudaba, con él iban y cuando tenían problemas de tierras o de que este me hizo esto, otro, eso, iban con esa persona también y él ponía orden porque él era el que
tenía esa comunicación ahora entonces con Dios. Entonces, después de la muerte de Josué, eh, existen, hubo 15 jueces, ¿sí? Entre ellos hubo varios jueces, no los vamos a ver todos, ni mucho menos, pero bueno, aquí en el libro habla un poquito de Débora y de Barak, ¿no? Débora, era una profetisa, pero era juez, y se unió con Barak y lucharon y tuvieron batallas en nombre de Dios muy, muy buenas. Y así, ¿no? Hubo otro juez, Gedeón también, que pues se sentía muy pequeño y se escondía y cuando Dios le hablaba y le decía, tú eres valiente, ¿no? Y él como que se hacía chiquito, pero él con 300 hombres arremetió contra los madiaditas en su momento, ¿no? Y así fueron 15 jueces, entre ellos hubo uno muy famoso que todos conocemos, que es Sansón, no fue el último, pero entre ellos él fue como que el más representativo, ¿no? Y en este Sansón, digamos, ahorita vamos a entrar un poquito en cuál fue su misión, pero bueno, su madre era estéril y de repente Dios le dijo, tú vas a tener un hijo eh, que va a ser juez, va a ser elegido, pero, o sea, ella le dice, no tendrás que tomar vino ni nada mientras estés embarazada y a él no le pasará la tijera por la cabellera, ¿no? Entonces, Dios, en este caso, en este juez, eh, lo dota de poderes, de fuerza, ¿no? De una fuerza extraordinaria, pero, o sea, puso algunas condiciones, ¿no? Y una de esas fue que no le podían cortar el cabello, ¿no? Eh, Vamos a leer ahora. Bueno, nace Sansón, empieza a crecer y él tiene esos dones, ¿no? Pero los dones que Dios le dio era para que ayudara al pueblo de Israel contra los acechores, ¿no? Contra los que los tenían acechados, que eran los filisteos. En ese pueblo eran los filisteos los que estaban ahí. Y bueno, pues Sansón pues en lugar de seguir su misión, pues se enamora de una mujer, de hecho de una mujer filistea, tenía que acabar con los filisteos y librar a su pueblo de ellos, pero pues él se casa con una filistea, ¿no? Y entonces ahora vamos a leer jueces 15, 4 y 5. Jueces 15, 4 y 5. Si me permiten, Sí, adelante. jueces 4:5. Se fue Sansón y atrapó 300 zorros, tomó unas antorchas y ató a los zorros de a dos por la cola poniendo una antorcha entre medio. Luego encendió las antorchas y soltó a los zorros en los campos de los filisteos. Así quemó todo, los atados, el trigo en pie y hasta las viñas y los olivares. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos cómo Sansón se enoja porque, bueno, su suegro le dio a la mujer, vamos, de Sansón se la dio a otro hombre y entonces él, a un filisteo, entonces él se enojó y fue y pues quemó todo eso, ¿no? Y nos quedamos dice fue el 4 y el 5, ¿no? Mm, Luego voy a continuar con los siguientes, que creo, porque si no los puse ahí, me lo brinqué, pero dice después el 6. Los filisteos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Le respondieron, Sansón, el yerno de Tinitita, porque éste tomó su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer, la casa de su padre. Sansón les dijo, ya que os portáis así, no he de parar hasta vengarme de vosotros.
y les midió las costillas, causándoles un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Etán y se quedó allí. Palabra de Dios. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es Sansón usa su poder, digamos, y se enoja y hace esto, ¿no? Pero eh, después de que los molesta, él dice aquí, bajó, ¿dónde fue? Ya se me fue, ajá, bajó a la gruta de la roca de Tan y se quedó allí, ¿no? Entonces a mí eso me da la impresión como que pues una depresión, ¿no? Por eso muchas veces dice, subió al monte, ¿no? Pero cuando suben al monte van a orar, pero él bajó, ¿no? A una gruta a esconderse, ¿no? Y ahí estuvo escondido. Entonces los filisteos se enojaron mucho, ¿no? Se enojaron y empezaron a arremeter contra el pueblo, ¿no? Porque pues, ¿quién había hecho eso? Pues Sansón. Entonces, después los filisteos quieren a Sansón y mandan bueno, van las personas por Sansón, ¿no? Ahorita vamos a ver en la siguiente cita que es que no sé por qué se me movió aquí, perdón, una disculpa, lo voy a corregir de una vez en vivo, porque tiene que ser hasta el 15 del 4 era, ajá, es que fue eso aquí, le moví. Ah, la imagen, sí, se quedó como imagen, pero es hasta el 15. Entonces nos quedamos hace ratito en el 8 y ahora vamos a leer igual jueces 15, pero hasta el 15, del 9 al 15. Los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido a atacaros? Respondieron, hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. 3,000 hombres de Judá bajaron a la gruta de roca de Etá y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él le respondió, los he tratado del mismo modo que me trataron a mí. Ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo, juradme que no me vais a matar vosotros mismos. Y le respondieron, no, no, lo que queremos es amarrarte y entregarte en sus manos, pero no, matarte no te mataremos. Lo amarraron pues con 2 cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaban a Lejí y los filisteos corrían a su encuentro, con gritos de triunfo, el espíritu de Yahvé vino sobre él. Entonces los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como un hilo de lino que se quemaban al fuego y las ligaduras se deshicieron en sus manos. Encontró una quijada de asno todavía fresca, alargó la mano y la cogió y mató con ella a 1,000 hombres. Palabra de Dios. Bueno, una disculpa, aquí la cita corrida, digamos, era del 4 al 15, pero por alguna razón se me puso la imagen y me comí el 1. Pero entonces vemos aquí como Sansón con ese poder, pues él se deja que lo amarren y él se deja que lo lleven con los filisteos, pero ya cuando llega ahí, esta parte a mí me gusta mucho porque dice, el espíritu de Yahvé vino sobre él, ¿sale? Entonces Dios estaba con él. Y el espíritu también, eso me gusta mucho porque pues hoy por hoy escuchamos mucho hablar del Espíritu Santo y sabemos que existe el Espíritu Santo, pero como podemos ver aquí, el Espíritu de Dios ha existido desde el principio de los tiempos, ¿no? Y aquí el Espíritu entra en Sansón y con eso él, con esa quijada de un burro, pues mata a 1,000 filisteos, ¿no? Entonces, podemos ver nuestras acciones, terminamos a veces, si ven, el mismo pueblo fue por Sansón, ¿no? A traerlo porque les estaba haciendo un mal, ¿sí? A veces con nuestras acciones terminamos siendo el problema una carga para nuestra gente, para nuestra familia, ¿no? Yo he escuchado a algunas amigas, por ejemplo, que luego me comentaban que hasta sus propios hijos les decían, ay mamá, ya mejor deja a mi papá,
porque veían cómo la trataba o X, ¿no? Pero imagínense, o sea, los propios hijos le decían a la mamá, ya déjalo mejor, ¿no? También he escuchado testimonios de personas que por las drogas, incluso hay un testimonio de una persona que da conferencias, él fue a dar a la cárcel, la mamá lo saca de la cárcel y en lugar de él, pues, enmendar su vida o eso, no, él regresa y siguen las drogas y la mamá queda paralítica y la mamá estando en silla de ruedas, él vendió todos los muebles de la casa para seguirse drogando hasta que ya no tenían nada, nada, ¿no? Entonces, es muy fuerte ese testimonio. Entonces, ¿cuántas veces no terminamos siendo una carga, ¿no? Una carga pesada para nuestras familias? Entonces, bueno, nosotros tenemos, Sansón aquí tenía unos talentos, pero pues no los estaba utilizando para lo que Dios se los había otorgado, ¿no? Y la siguiente cita es Jueces 16 del 4 al 19. Y Dani, yo la voy a ir leyendo porque quiero ir recortando un poquito porque está muy excelente. mal. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí te escuchas bien. Voy a apagar mi micrófono. Dice Jueces 16, capítulo 4. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamada Dalila. Los jefes de los filisteos le dijeron a esta, enamóralo y averigua de dónde saca tanta fuerza y cómo podríamos vencerlo y amarrarlo. Te daremos cada uno de nosotros 1,100 monedas de plata. Entonces Dalila preguntó a Sansón, dime por favor, ¿de dónde sacas esa fuerza tan grande y cómo podrían amarrarte para dominarte? Sansón le contestó, si me ataran con 7 cuerdas de arco nuevas y todavía húmedas, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Los jefes de los filisteos mandaron a Dalila las 7 cuerdas nuevas y sin secar, y con ellas Dalila ató a Sansón. Ella tenía gente escondida en su habitación y le gritó, Sansón, aquí vienen los filisteos. Pero Sansón rompió las amarras como se rompe el hilo quemado, y no supieron de dónde le venía tanta fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, te burlaste de mí y me contaste mentiras. Dime, ¿cómo te podrían sujetar? Sansón le contestó, si me ataran esta vez con 7 cordeles nuevos trenzados que nunca se hayan usado, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Dalila pues lo ató con 7 cordeles trenzados, pero cuando gritó, aquí vienen los filisteos, él nuevamente se soltaba fácilmente. Así que Dalila le dijo, ¿hasta cuándo te burlarás de mí y me contarás mentiras? Y así seguía Dalila insistiendo, insistiendo, y Sansón pues le engañaba, le decía cualquier cosa, Dalila lo intentaba y se daba cuenta que había sido un truco. Pero tanto insistir, insistir, que ya no pudo más. Dice, Dalila insistía y lo molestaba todos los días con sus preguntas. Llegó un momento en que Sansón se sintió morir de hastío. Entonces le dijo la verdad. Nunca me han cortado el pelo porque soy nazireo, consagrado a Dios desde el seno de mi madre. Si me cortaran el pelo, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Dalila comprendió que esta vez había dicho la verdad y llamó a los jefes de los filisteos diciendo, vengan, porque Sansón me ha descubierto su secreto. Vinieron y le entregaron el dinero prometido. Dalila adormeció a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Inmediatamente empezó a debilitarse y se le fue la fuerza. Cuando Dalila le gritó, Sansón, los filisteos, él despertó y pensó que se salvaría como en las otras ocasiones, pero no sabía que Yahvé ya no estaba con él. Entonces lo apresaron los filisteos, le sacaron los ojos
y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con 2 cadenas de bronce y lo hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. Palabra de Dios. Mm. Nuevamente otra historia que también se ha llevado a películas y caricaturas, porque pues es algo muy, pues entre bonito, pero no es bonito, porque tiene un significado profundo. Aquí el mismo Sansón dice que era un consagrado a Dios. De hecho, Víctor mencionó que había había de hecho, 3 cosas que él tenía que cumplir para seguir teniendo este don de la fuerza extraordinaria. No debía tomar vino, no debía tocar un muerto, me parece, y no cortarse el pelo. Ya había hecho los dos. Tomó vino cuando se casó con la mujer filistea en la fiesta y él ni sabía, pero en esa fiesta, o sea, como era otra cultura, los filisteos, la primera noche la novia podía escoger alguno de los invitados para pasar esa noche. Por eso ella pasó la primera noche, pero con el otro ni se enteró porque estaba todo borrachísimo. Entonces, así le fue por desobediente y por no querer seguir su misión. Entonces, la última condición era no cortarse el pelo y él, pues, la mencionó y lo apresaron. Y pues así le estaba yendo a Sansón. Aquí al final dice, ya no sabía que Yahvé ya no estaba con él, pero más bien él se fue alejando, ¿no? Al no ir cumpliendo cada una de estas condiciones, al ir alejándose de la misión, porque ese don o los talentos que Dios nos da son para su servicio. Y él al despreciar esta misión, pues él fue el que se va retirando de la presencia de Yahvé. Vamos a ver, la siguiente cita también está un poquito larga. No sé si alguien la gusta leerla. Sería Jueces 16 del 22 al 31. Vamos a ver cómo termina la historia de Sansón. Si gustan yo. Sí, claro, ¿Sí me gracias. escuchan mejor? Me puse audífonos. Un poquito lejos todavía. Sí. Un poquito más fuerte, A habla ver, más fuerte. ok. Sin embargo, después que le cortaron el pelo, su cabellera volvió a crecer. Los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, e hicieron una fiesta. Decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón. La gente del pueblo lo vio y alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que desolaba el país y dejaba tantos muertos entre nosotros. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron, llamen a Sansón para que nos entre, entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego se pusieron entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano, tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los jefes de los filisteos, y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo, por favor, Señor Yahvé, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos de un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otra. Luego Sansón exclamó, que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba allí.
Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol en la tumba de Manoa, su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias. Pues bueno, así termina, ¿verdad? Ya todos sabemos ese final trágico. Así le va al pobre Sansón después de tantos errores y tantos tropiezos y de alejarse él por su propia decisión de su misión. Y a veces, o sea, nosotros pensamos, bueno, tenía una misión y a lo mejor hay alguien que es un misionero allá en África y tiene una misión y no hace falta tener ese tipo de misiones, ¿no? Así de que tengo que ir a convertir a 500 paganos, a 500 pecadores, sino cada quien en su estado de vida. Ayer, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, estaba una noticia terrible. De una mujer en Mexicali que llegó a su casa ebria en la noche, se bajó de la camioneta, se metió a su casa, se bañó, se acostó a dormir y nunca se olvidó, o sea, nunca se acordó de que traía a su niño de 3 años ahí. Ahí lo dejó 12 horas. En Mexicali, para los que no saben, hace más calor que en Mérida, o sea, unos 45 grados fácil, aunque sea de noche. 12 horas. La mujer se bañó, se durmió y ni siquiera en la mañana, hasta como el mediodía que llegó su mamá y le preguntó por el niño, se acordó, ya lo van a buscar a la camioneta con quemaduras de 3er grado, muerto. O sea, se me enchina la piel pensar qué muerte tan horrible de ese bebé. Y a veces, así como en otros memes de que una cosa te encargué, una sola cosa tenías que hacer, ¿no? Esa era su misión de esa mujer, ¿no? Cuidar a ese niño de 3 años. Pero el mundo nos envuelve y es cool ir a tomarse cervezas, porque ahora ya hasta en las fiestas infantiles hay chupe, o sea, es divertido. Si no tomas, eres la mustia, eres, no sé, la aburrida. Pero vean cómo acabó. Acabó igual que Sansón, ¿no? O sea, en un fracaso total de una misión que tenía encomendada ya por Dios. Entonces, pues solo es para reflexionar y nosotros podamos mirar en nuestro estado de vida, cuál es mi misión y si yo le estoy siendo fiel a Dios en esta encomienda que me ha dado. ¿Listo? Sí, Correcto. Excelente. Bueno, pues como pueden observar, este es cortito, digamos, estamos terminando con muy buen tiempo. Eh, Aquí, pues bueno, es verlo como historia en este momento. Todavía vemos aquí la mano de Dios, cómo nos va acompañando y todo, pero también vamos entendiendo y qué es lo que vamos a ir viendo en todo este camino, cómo va el pueblo yendo, por ejemplo, veíamos que antes estaban Moisés, que era el guía, luego Josué, ahorita ya no había, eran los jueces, ¿no? El último juez es un juez que se llama Samuel y bueno, después el pueblo quería reyes y entonces de ahí es cuando viene la época de los reyes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes, ¿no? Pero bueno, aquí en tocó ver cómo esos jueces eran los que estaban en comunicación con Dios y eran los que tenían que ayudar al pueblo. Y bueno, en el caso de Sansón, pues como podemos ver, eh,
a pesar de los dones que Dios le dio, pues no los utilizó exactamente para lo que lo tenía que haber utilizado y pues bueno, ¿no? Después de haber podido hacer cosas tan fabulosas, pues termina haciendo pues poquito, ¿no? Digo, mató ahí a 3,000 filisteos y cuando se enojó con la quijada a otros 1,000, pero pues yo me imagino que el plan de Dios era otro, ¿no? Y que realmente liberara al pueblo. Pero bueno, también podemos ver algo aquí que a pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, a pesar de Él cometió tantos errores, en el último instante, Él volvió a pedirle a Dios que lo ayudara, invocó nuevamente a Dios y Dios no lo abandonó, Dios lo escuchó y le dio esa fuerza para poder derribarlo. Entonces, a lo que voy ahí es nunca es tarde para volver a Dios, ¿no? Nunca es tarde. Siempre, siempre Dios va a estar ahí esperándonos y solamente está en que nosotros queramos estar en comunión con Dios. Que recuerden que esta historia de la salvación, pues precisamente es eso, ¿no? Es lograr llegar a lo que Dios quería desde el inicio. Dios quería que el hombre estuviera en comunión con Dios y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento. Y bueno, pues vamos a terminar con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por todo lo que en nombre del Padre, perdón, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque con cada uno de estos textos que es tu palabra, aprendemos cosas nuevas, Señor, entendemos cosas nuevas que tú nos dices con cada una de esas historias que estamos leyendo. Podemos entender cosas de nuestra vida, podemos identificar también nuestra misión, nuestros dones, también identificarlos y saber y poder identificar y discernir qué es lo que quieres que haga, Señor, y poderlo hacer de la mejor manera con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos y con todas las personas que me rodean, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ve conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos aquí el próximo miércoles, si Dios quiere, para continuar nuestra historia de la salvación. El siguiente capítulo está muy bonito, que es el que sigue. David, el rey, según el corazón de Dios. Es una historia también preciosa, que también todos la conocemos, ¿no? Pero pues vamos a ir viendo ahí lo que aquí el libro nos dice para poder discernir el hoy, ¿no? Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana, bendiciones. Gracias. Gracias, Muy igualmente. bien. Adiós, Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ok, también, bueno, si alguien tiene dudas, también recuerden que aquí nos quedamos tantito por si alguien quiere comentar algún tema o tiene alguna duda, pues con mucho gusto lo podemos abordar. Gracias. Y bueno, también el día de hoy, si se dieron cuenta, no estuvieron las hermanas, tuvieron por ahí una misión y no pudieron conectarse. Entonces, por eso nos tocó ahorita estar solitos. Esperemos la siguiente, seguramente sí van a estar ellas. Y también, pues ya platicamos con ellas y esperemos pues, tener más veces también la visita del padre Víctor. Perfecto, nos vemos la siguiente semana.